Ya, vamos, sobre todo en este formato online que es más monólogo. Ya, entonces, hasta aquí llegamos a la clase 1, no sé si se acuerdan que terminamos en esto, que yo les mostré estos mapitas, ¿ya? Estos mapitas se derivaban, ¿no es cierto?, de las mediciones de terreno que salían con GPS y de sensores más bien proximales. Yo les comenté simplemente que de estos puntos con coordenadas, ¿no es cierto?, se puede transformar a mapa a través de técnicas de interpolación. ¿Ya? Y esto es un poco lo que vemos acá, y en realidad uno puede hacer un mapa de lo que quiera, de lo que pueda haber medido, ¿ya? A través de estas técnicas. Estas técnicas son variadas. Acá bueno, no vamos, bueno, a ver, quizás contarles una cosa. Hay dos familias de técnicas, la geoestadística, que yo les comenté que acá no lo voy a mover en este curso, por tiempo, y porque cada vez se ocupan menos en agronomía, en realidad. Para el tema suelo un poco más, pero con las variables agronómicas no tanto, las variables de planta, digamos. Eh, en realidad lo que más se ocupa para temas de espacio son interpolaciones de distinto tipo, más bien estadísticas de regresión o de clasificación. Y eso sí lo vamos a ver harto en el curso, ¿ya? Bueno. Ok. Entonces, ya. Esos son los sensores que permiten hacer cartografía, los proximales, ¿no es cierto? Los que miden el terreno así de forma puntual, permiten hacer cartografía a través de la interpolación de muchas de sus mediciones. ¿Ok? Acá lo que yo les voy a comentar son los sensores, ¿no es cierto?, que permiten hacer cartografía completa de manera continua en el espacio y en el tiempo también, pero bueno, hablemos de espacio primero, como son los sensores remotos, ¿ya? Yo les comenté la semana pasada que yo era el profe de percepción remota o sensoramiento remoto en recursos, y en realidad, bueno, esto es un mundo, hay mucha física detrás para poder entender cómo un satélite a 800 kilómetros puede entender lo que le pasa a una planta, ¿no es cierto? Lo que genera bastante eh, sorpresa por las personas que no creen o que les cuesta ver la física. Eh, Acá en este curso de agricultura de precisión, obviamente no tengo el espacio ni no hay tampoco el tiempo de focalizarse tanto en la física que hay detrás, sino que algunos aspectos generales les voy a contar, ¿ya? Para ir más bien a la biofísica, eso sí me importa más, ¿ya? Que es más bien pensar en cómo la luz o la energía radiativa interactúa con la vegetación, con los cultivos, ¿ya? Y a partir de esa interacción entender cómo podemos usar un sensor, ¿ya? Es como un matiz un poco diferente que el curso de sensores remotos, pero que se cruza, están como entrelazados, ¿ya? Ok, entonces, eh, bueno, este esquema representa lo que es un satélite, ¿no es cierto? El Sol, los cultivos, las distintas superficies, ¿ya? Y en general, lo que les puedo comentar es que la superficie terrestre, nuestros cultivos, ¿ya? Aquí como se llaman grass o acá estos árboles vegetales, en realidad interactúan, ¿no es cierto?, con el medio a través de dos procesos, pensando en sensores remotos, que son bien interesantes, o sea, que son primordiales, digamos, para poder eh, hacer efectivo la percepción remota. Y los procesos son los procesos de reflectividad o de reflexión de la radiación, ¿ya? La capacidad de devolver la energía que recibe hacia la atmósfera. Esa energía en general se da en lo que se llama el espectro de onda corta. Dentro de ese espectro está la energía visible que vemos nosotros, nuestros ojos nos basamos en la reflexión. Ya nosotros ahora, ustedes miran la pantalla, en realidad lo que están viendo es el reflejo de la luz, ¿no es cierto? Bueno, a ver, no, depende. La pantalla es un poco particular porque la pantalla tiene su propia fuente de emisión, pero no pensemos en la pantalla, pensemos, no sé, por una silla o el celular o algo que no emite su propia fuente de luz, ¿no es cierto? Y en ese caso, claro, ahí ustedes están haciendo percepción remota, sus ojos, están eh, capturando la energía reflejada por estos objetos, y por eso pueden ver que hay un objeto o que no hay un objeto, ¿ya? A través del reflejo que él genera. Si un objeto no reflejara nada, el objeto no es que no deje de existir, simplemente no lo vemos, ¿ya? En nuestro espectro de visibilidad.
Y por otro lado está la energía térmica, o la energía que tiene que ver con la emisión, ¿ya? En realidad es más bien energía de emisión, y la energía de emisión tiene una relación directa con la temperatura, por eso se le llama térmica, ¿ya? La mayoría de los objetos, de hecho todos los que están acá en puestos, forest, el bosque, agua, pasto, suelo, en ciudades, todos están más o menos una misma temperatura, que es del orden de los 300 Kelvin, entre, digamos, no sé, pues 0 grados y 50 grados, y en ese rango de temperatura se genera una emisión de energía que se da en el espectro electromagnético del infrarrojo termal, ¿ya? Y por eso nosotros en realidad hablamos de emisión que es térmica, ¿ya? Pero si estos objetos no estuvieran a esa temperatura, si estuviesen a, no sé, 10.000 grados, probablemente esta energía de emisión no sería térmica, sería de hecho energía irradiada en el espectro ultravioleta o verde, no sé, no un espectro visible, como el Sol. El Sol, de hecho, nos está irradiando, emitiendo energía, la que sale del Sol, de acuerdo a su temperatura, que está a 6.000 Kelvin, y por eso la luz del Sol en realidad mayoritariamente está compuesta por luz visible. Bueno, esa teoría de estas relaciones que yo les cuento así tan en el aire, son las leyes de Planck que vamos a ver muy superficialmente. Me van parando si no entienden. Ya. Entonces, esta energía irradiada, ¿no es cierto?, por el Sol, llega a la superficie, ¿no es cierto?, y se genera este balance de energía de radiación, en el cual una parte se refleja, otro se transmite, y otra, y la que más nos importa, ¿no es cierto?, se absorbe, ¿ya?, por las plantas, o por las superficies, etc. ¿Ya? Pero siempre es un balance. O sea, si nosotros conocemos lo reflejado, lo transmitido, podemos deducir, bueno, y lo incidente, que en realidad siempre es lo más fácil de medir, podríamos conocer cuánto es lo absorbido. En esas relaciones se basan todas estas propiedades de transferencia radiativa que vamos a tener varias clases para detallar esto más profundamente. ¿Ya? Uno de los principios de esa reflectividad, o energía reflejada, aquí para mostrarle, ilustrar un poco de qué se trata. Insisto, esto lo vamos a ver mucho más en detalle en clases, en otras clases, ¿ya? Pero es para que se hagan una idea como la pantallazo general de los procesos que vamos a estudiar. Entonces, ya, pensando en este equilibrio, una de las cosas que vemos en la reflectividad, ¿ya?, sería este componente, ¿ya?, lo que captura los sensores, satélites, drones, es que cada objeto, cada superficie, tiene su propia firma o huella espectral, ¿ya? Esta es característica de los materiales, ¿ya? Y como pueden ver acá, miren, es también interesante, la huella, partamos por lo más intuitivo, ¿no es cierto? La nieve, ¿no es cierto? La nieve tiene esta huella espectral, o firma espectral, y si se fijan en el espectro, dame un segundito, no sé si... En el espectro visible, que sería entre el 0,4 y 0, por acá, 0,7, 0,6, por ahí, 0,65, ¿ya? Nosotros sabemos que la nieve refleja casi toda la energía que recibe, por eso la vemos blanca, y sobre todo en ese espectro, el espectro que la vemos nosotros, ¿ya? Si tuviéramos otros sensores, otros ojos, que miraran, por ejemplo, en el infrarrojo, en esta longitud de onda, infrarrojo medio, acá, en este sector, veríamos las plantas más brillantes que la nieve, ¿ya? Un poco para que se hagan una idea de lo que estoy tratando de explicar, ¿ya? Que sería si tuviéramos ojos acá, como los satélites, o los sensores, que tienen ojos en espectros que no son los convencionales, que son los que tenemos nosotros, que miramos esto de acá, ¿ya? Eso para que se hagan una idea de la variabilidad de la firma espectral y cómo cambia, y es súper variable según el sensor, cómo se captura. ¿Qué más? Ah, ya. Bueno, y la vegetación, bueno, el agua en general tiene una huella espectral bastante menor que la nieve, ¿no es cierto? El agua tiene una capacidad muy importante de capturar, de absorber la energía, ¿ya? Y por ende su capacidad de reflejar es baja, casi toda la energía que captura la absorbe, ¿ya? Y de hecho lo que más refleja es en el espectro visible, ya en otros espectros pues, prácticamente toda la energía la absorbe. Por ende, su reflectividad es nula. Acuérdense que todo nace de un balance, ¿ya? O sea, la mayoría, dentro del agua, en el agua, digamos, la mayoría se transmite,
y se va absorbiendo y transmitiendo, ¿ya? Y se va dispersando. Entonces, como no queda mucha energía, la reflectividad tiende a cero y es mayor acá en este sector del espectro visible. Bueno, y así lo mismo, bueno, el suelo tiene una forma bastante homogénea y la vegetación tiene una firma muy peculiar, ¿no es cierto? Que tiene un pic aquí bien marcado y después tiene muy baja reflectividad en el visible y de ahí tiene una alta reflectividad en el infrarrojo cercano, ¿ya? Y después tiene unas formas bien peculiares. Las modificaciones de esta firma espectral son explicadas por diversas razones. Lo vamos a tocar varias veces, voy a ser un poco redundante en esto, en el curso, pero es para que, es una manera, una estrategia para que quede grabado en el cerebro, ¿no es cierto? Y aquí voy a explicar brevemente por qué podría ser tan variable, ¿no es cierto?, en una condición dada. En este caso estamos hablando de las plantas, ¿no es cierto? Fíjense acá, este es lo mismo que, lo que estoy comentando, pero aquí, miren, fíjense, aquí está entre 0,4 y 2,8. Ahora vamos a mirar entre 0,4 y 1,2, entiendo. Vamos a hacer un zoom a esta zona, ¿ya? Aquí. O menos, 900, perdón, hasta acá. Un zoom. Zona de interés de plano. ¿Ya? Y aquí hay varias huellas espectrales, una de un viñedo, una de un cultivo de un cover crop, ¿no es cierto? Cobertera y suelo pelado, suelo desnudo. Y lo que vemos acá es que hay bastantes, bueno, diferencias entre las firmas, ¿ya? Y las modificaciones, o sea, aquí vemos que en ciertas regiones del espectro está muy marcado, ¿no es cierto?, estas disminuciones de la reflectividad, como en el rojo y en el azul, ¿ya? Y estas responden en gran medida a la absorbancia, ¿no es cierto?, que tienen los pigmentos, en este caso, bueno, a la acción de las clorofilas, que están dentro de pigmentos que absorben la energía en esas longitudes de onda, ¿ya? Y el verde, fíjense que en el verde no hay mucho pigmento, mucha clorofila actuando, y por ende aquí hay un pic de reflectividad, porque no hay energía absorbida. Esto aquí se ve menos marcado, porque, bueno, siempre puede ser un viñedo, no es un ejemplo así de una planta plenamente que cubre, esto está pensado con satélites, pero aquí se ve mucho más marcado esa subida en el verde, ¿ya? Que es lo que comento y que es esta misma que está acá, ¿ya? Y que responde a que acá no hay absorbancia, porque es un balance. Ya, entonces, así como hay esta relación con los pigmentos de clorofila, hay relación con muchos otros pigmentos y otros procesos que vamos a ir comentando durante el curso. ¿Qué cosa también es importante? Ya, desde esto nace un índice que lo vamos a tocar en varias partes del curso, pero aquí ya es bueno que lo vayamos introduciendo porque en los prácticos y esas cosas es como el DESDE, por decirlo así. Y el NDVI, este índice de Normalized Difference Vegetation Index, o índice de diferencia normalizada de la vegetación, ¿ya? Que se llaman, estos índices se llaman índices de vigor fotosintético. Y ¿por qué se llaman así? Porque básicamente lo que hacen es que representan una relación de dos longitudes de onda, el infrarrojo y el rojo, ¿ya? Y una relación matemática entre dos longitudes de onda, ya que está normalizada por esta suma que está acá abajo. Entonces, si nosotros vemos, su cálculo es bien sencillo, ¿no es cierto? Es básicamente considerar el valor medio del ancho de esto, o sea, si agarramos todos estos valores, el valor medio va a ser, no sé, 55, o 0,55 si lo llevamos a porcentaje, ¿ya? Menos el rojo, ¿no es cierto? Que sería, no sé, menos 5, ahí nos queda 50, dividido en 55 más 5 es 60. 50 dividido en 60 da más o menos 0,8, ¿ya? Entonces, el valor de NDVI es básicamente esta relación de matemática entre estas dos longitudes de onda, y lo interesante es que, como yo le conté en la diapo precedente, es que estas dos longitudes de onda básicamente están gobernadas por la acción de las clorofilas en parte, ¿ya? Y por la acción de la estructura de la vegetación, que esto lo vamos a ver más adelante, pero
pero tiene una relación con la capacidad de absorber fotosíntesis, por eso se llama vigor fotosintético. Y en parte también por la estructura, ¿no es cierto? La capacidad de mantener una estructura ordenada en sus células, que también, insisto, lo vamos a explicar más adelante porque no es tan sencillo. Y eso tiene más bien que ver con el vigor, ¿ya? El vigor estaría más vinculado al NIR y la parte fotosintética al rojo. Entonces, por eso se llama índice de vigor fotosintético. Una vegetación seca, ¿no es cierto?, va a tener menos vigor, ¿no es cierto? Sus células van a estar más desordenadas, por ende va a tener menos reflectividad en el infrarrojo. Y acá en el red va a tener mucho más reflectividad, porque no hay clorofilas actuando, o va a haber mucho menos clorofila, y por ende, si hacemos la relación numérica entre estas dos distancias, básicamente nos va a dar un valor mucho más cercano o inferior, pero sí. Y en el caso del suelo, en general el suelo tiene firmas que deberían estar cercanas al cero. Ya, ahora voy a hacer una pregunta para poder hacer una mini pausa. No pausa, sino que para que reflexione y no sea tan fome para mí. ¿Pueden haber NDVIs negativos? ¿Qué creen? Y si es que pueden existir, ¿en qué caso sería? Hola, ¿estoy hablando solo? Sí. De hecho, el NDVI va en rango de -1 a 1. Eso es lo que estaba pensando en qué casos baja de 0. Ya, sí, efectivamente pueden ser valores negativos, como dijo el compañero, porque claro, bueno, también la matemática aquí nos indica eso, pero ¿cuándo sería cero? Pues pensémoslo para que vaya, es como para poder asimilar el conocimiento. ¿Cuándo sería cero? Cuando o sea, -1, perdón, menor a cero. Cuando, fíjense, acá, es cosa mirar la matemática. ¿Cuándo sería cero? Cuando este valor, o menor a cero, ¿ya? Este valor es mayor a este. Eso es. Y cuando este valor es mayor a este, significa que la firma espectral va a estar acá arriba en el rojo y acá abajo en el NIR. ¿Los ayudé en algo con eso? ¿Una pista? ¿Se acuerdan cuál de todas las firmas tenía esa forma? ¿Sí? Pueden consultar la diapo anterior si están viendo el PDF. Hola, débil. El suelo. No, el suelo tiene una firma estable, cercana a cero. Yo te digo que el rojo es mucho mayor que el infrarrojo. Ya, me voy a devolver. Gracias en todo caso por... Ahora sí, miren. El rojo es mucho mayor que el infrarrojo. ¿Cuál es? El agua. El agua. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen un NDVI menor a cero es porque están viendo agua libre. ¿Ya? Y ese es el principio de este ejercicio de bandas espectrales. ¿Ya? Y por eso, y todo nace de la biofísica, de cómo las superficies interactúan con la radiación. Por eso yo les quiero hacer énfasis en explicarles esos principios para que ustedes puedan, más que decirme, el NDVI funciona así, explicar cómo funciona cada longitud de onda con respecto a su propiedad de transferencia radiativa, su capacidad de interactuar con la radiación, y de ahí cualquier índice que les propongan, ustedes lo van a poder entender o saber cómo podría funcionar, ¿ya? Porque después los índices son arreglos matemáticos, pero que al final lo más importante son las variables que constituyen el índice, en este caso el NIR y el RED, ¿ya? Ok, pero lo vamos a ir abordando porque créanme que aquí hay modificaciones, uno saca logaritmos, raíces, al cuadrado, exponenciales, de esto, misma información se va transformando y se va volviendo mucho más interesante a mi juicio la información que puede entregarnos estos índices espectrales. Este es solo el ejemplo, por eso les dije que era el DESDE, ¿ya? Y es un índice bastante robusto y que funciona bien, sí, es súper reconocido y para la mayoría de los estudios no se requiere más. Pero hay estos avances en demostrar de que hay otros índices que son superiores. Depende del caso. Ya. Y otra cosa bien relevante,
en esto de los índices espectrales es que, acuérdense que esto ya, ok, esto es una foto de una planta, ¿ya? O sea, uno que ya trabaja con esto, yo para mí la planta la veo con una huella y después veo miles de huellas en el espacio. Eso es lo que uno ve, ¿ya? Porque cada píxel de un satélite va a tener una firma espectral única, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo una sola firma como si fuese una planta o un píxel, ¿no? Pero en realidad son muchas en el tiempo. Pero si a esta cosa, ¿no es cierto?, a este proceso, eh, nosotros consideramos el tiempo, como aparece aquí, ¿no es cierto?, la fenología, vamos a ver que la misma planta también cambia su valor de NDVI, pero no porque sea una planta que está sufriendo más o menos, bueno, sí, bueno. Pero aquí es más bien porque su proceso de fenologías, de crecimiento, ¿no es cierto?, hace que el valor del NDVI cambie, ¿ya? Entonces, si nos llevamos a la firma aquí, esta amarillo, la firma es esto que está acá, cercano a cero, ¿ya? Parecido al suelo. ¿Por qué? Porque aquí, si vemos desde arriba, ¿no es cierto?, sacamos la huella espectral de esto que está acá, la mayoría de lo que vamos a ver es suelo, por eso tiene una firma parecida al suelo. Si llegamos a esta situación intermedia, todavía va a haber algo de suelo, pero va a haber una cosa mezclada entre suelo y planta, ¿ya? Y aquí encontramos esto. Y ya acá en este nivel, ¿no es cierto?, nos encontramos con una planta que está absorbiendo toda la energía, ¿no es cierto?, y que tiene una firma típica de la vegetación. ¿Ya? Y eso es bien relevante. Obviamente, a ver, va a depender mucho de la escala con que se esté observando esto, porque si nosotros tenemos, a ver, si trabajamos con un super sensor que mide con píxeles de, no sé, de un centímetro, un milímetro, claro, vamos a poder mirar, de hecho, el haz de una hoja, y esta temporalidad, si tú siempre miras el haz de una hoja, va a ser más o menos fijo. ¿Ya? O sea, bueno, va a cambiar según el valor de nitrógeno, etcétera, se concentra más o menos, pero digamos no va a haber tanta variación en el NDVI. Si uno mira siempre una hoja, que sea hoja de una planta pequeña o grande, porque el píxel es muy chiquito. Pero en la práctica y los sistemas, porque nosotros no estudiamos hojas, nosotros como agrónomos estudiamos sistemas, estudiamos cultivo, cuarteles de riego, esa es nuestra escala de funcionamiento. Y a esa escala, efectivamente, uno generalmente trabaja o con satélites o con drones, e incluso con un dron, con 10 centímetros de píxel, podría eventualmente siempre haber un poco de señal de suelo, depende del marco de plantación, etc. Y ahí hay que hacer otro ejercicio para separar la cosa. No voy a entrar en ese detalle, ¿ya? Pero básicamente el NDVI cambia en el tiempo de acuerdo a la fenología. Y Profe, una pregunta. Cuento, eh, Tomás. no sé si estoy bien, pero el NIR, ¿uno lo puede asociar a la temperatura o estoy muy equivocado? Lo que sería el infrarrojo. No, el NIR no se puede asociar a la temperatura. O sea, tú puedes asociar lo que quieras con lo que quieras. Eso es un ejercicio matemático que uno puede hacer de correlación y puede que encuentre una correlación entre el NIR y la temperatura. Pero biológicamente o biofísicamente, más que biológicamente, no debería haber mucha relación, ¿ya? Porque son cosas distintas. Eh, el NIR es infrarrojo cercano, ¿ya? Y la temperatura, como te dije yo, en realidad depende de la capacidad de emitir de los cuerpos. Y la capacidad de emitir de los cuerpos en realidad no tengo acá una diapo para mostrar. La mayoría de los cuerpos con los que tú trabajas, cualquier planta en realidad va a estar siempre entre 10 o 5 o 0, ponle como queráis, y 50 grados. ¿Ya? Y a esa temperatura, a ese rango de temperatura, la emisión de energía de acuerdo a la ley de Planck, es del orden de los 10 micrones, ¿ya? Y si lo llevamos a los espectros, quizá agarrar este que es más amplio, si lo llevamos al espectro electromagnético, 10 micrones, ni siquiera, aquí están los micrones, 10 micrones no está acá, ¿cierto? 10 micrones está por acá, o más lejos. Y este más lejos es la energía que se llama infrarrojo térmica, que no es la infrarrojo, ¿ya? No es el infrarrojo cercano, que es este dominio que está aquí. En el infrarrojo cercano se Ok, generan ok. procesos de reflectividad. Por acá se generan procesos de
de emisión, y que eso tiene que ver con la temperatura. ¿Sí? Ahí te expliqué. Ya, genial, sí, con esa explicación. Ya. Sigamos avanzando entonces. Mira, aquí, esto es bien relevante para que lo tengan, porque la agronomía, yo creo que todavía se ha explotado poco. Estamos recién empezando a conocer la dimensión espacial en la agronomía. Todo el concepto de espacio, de píxeles, de mapa, es algo que está recién entrando, digamos, en la agronomía. Pero en las ciencias de la Tierra o en las ciencias ambientales donde yo trabajo, en realidad, después de eso lo que viene es la dimensión temporal. Entonces yo no puedo dejar de comentarlo porque creo que el futuro del agro es explorar la dimensión temporal, ¿ya? Y la dimensión temporal es bien relevante porque, fíjense acá, esto es, imagínense que ustedes pueden sacar un valor de NDVI, van a hacer un vuelo de dron o con un satélite, ¿no es cierto? Tienen un valor ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, y con esto van construyendo una curva de la historia del vigor fotosintético de su cultivo, de su pixel, ni siquiera de su cultivo, del área que están estudiando, de su planta o de su pixel, que es un pedacito de cuartel, ¿no es cierto? O del cuartel completo, como quieran, pero es un pedazo de la historia, ¿ya? Y en esta curva hay mucho de lo que nosotros hacemos en la agronomía, ¿no es cierto? Ustedes pueden intuir, aquí, por ejemplo, en estos árboles caducos, ¿no es cierto? Nosotros, en esta curva, si sacamos, podemos, bueno, saber el día del máximo en términos fenológicos, podemos tenerlo cuantitativamente, eso es lo interesante, no, no es solo observacional, o sea, no es solo ir a terreno y decir, ah, aquí parece que está más verde el árbol, parece, y me tocó, en diciembre es cuando más hay vigor. Ya, eso es una percepción del ojo y no tiene ningún valor cuantitativo. Acá nosotros lo podemos calcular con una métrica que tiene una relación con la biofísica del sistema, ¿ya? Y saber exactamente, ya sea el día y la magnitud, que sería el valor máximo que tuvo de vigor fotosintético, ¿ya? Y así a través de los años. En el caso de los frutales podemos tener la historia del vigor de los frutales, ¿no es cierto? Si hay un decaimiento sostenido, calcular tendencias, etcétera. ¿Ya? Pues lo mismo con el mínimo, ¿ya? Y otra información muy relevante, simplemente si nosotros calculamos el área bajo esta curva, ¿ya? Que es una curva, es una función de hecho periódica, ¿ya? Se puede llevar a una función matemática, es otra historia, pero se puede, ¿ya? Pero si sacamos el área bajo esta curva, nosotros en esa área bajo esta curva, ¿no es cierto?, entre una planta sin hoja hasta el máximo de hoja, está la productividad anual, la productividad primaria, estoy hablando de la producción de follaje, ¿ya? Y eso también es una métrica importante que usualmente está correlacionada con la producción de fruta, ¿no es cierto? Para tener fruta hay que tener hoja. Como a primera escala, obviamente si tenemos mucha fruta, mucha hoja, tampoco es bueno para la fruta, pero podemos conocer, el punto es que podemos saber cuánto, y eso es algo súper poderoso de esta disciplina. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de aquello, que no sé por qué no sale con animación, ¿ya? Esto puede ser por el formato, pero esta es una serie temporal de bueno, en este caso es un bosque, ¿ya? Pero para que se hagan una idea de que uno puede ver la historia del cambio de los píxeles, ¿no es cierto?, en el tiempo. Aquí hay otro ejemplo más agrícola, olvídense, pensemos en este que es más real. O sea, no es que es más real, es más agrícola, acorde al curso. Y estos son, no sé por qué no se ve la animación. Ahí sí. Claro, de hecho, voy a devolver un poquito. Claro, ahí está la animación. Fíjense, ahí está la animación de cómo cambia el vigor en el tiempo, con muchas fechas. ¿Ya? Es como que si nos fuéramos moviendo por esa curva. Bueno, antes cuando hicimos esta cosa, este curso, esta diapo, no había las herramientas de Engine y todas las que hay automatizadas que lo hacen ahora en un sitio web. Antes había que programarlo y hacerlo, digamos, uno. Pero bueno, está lo mismo. A todo esto en el curso ustedes van a aprender a programar y hacer esto, ¿ya? A poder visualizar series de tiempo y cómo cambian para que se motiven también. Ya, miren, y esto es un campo de olivos de alta densidad, ¿qué les dice este campo? A ver cómo interpretan esta serie temporal. ¿Les parece extraña o no extraña con lo que hemos hablado hasta ahora? Son dos cuarteles, ¿ya? Este y este.
¿Qué les llama la atención? Yo les dije que eran olivos. El 2013 hay un cambio notable en la oscilación de NBD, diría yo. Desde el 2013 hasta el 2018 como que aumenta mucho. Claro, o sea, hay como dos En familias comparación de... con los años anteriores. Claro, efectivamente. De hecho, si te fijas los valores en estos años son mucho menores, porque este es el año de plantación, ¿ya? Se plantó por aquí, no me acuerdo exactamente, quizás aquí había maleza, había otra cosa antes. Se plantó por aquí, el 2009, ¿ya? Y empezó a crecer el cultivo, y ya el año 2013 llegó a full cover, ¿no es cierto?, a recubrimiento completo. Ya, pero hasta ahí, ok, pero son olivos de alta densidad. ¿Qué puede ser esta? O sea, no tienen esta caída, no tienen, son siempre verdes, ¿no es cierto? Son perennes, son hojas persistentes, ¿ya? No pasa esto. Entonces, ¿qué puede ser lo que esté explicando estas bajadas tan abruptas en los distintos? Y son, fíjense, los dos cuarteles tienen una respuesta que no es igual. ¿Qué creen ustedes? No sé, tal vez la cosecha. No sé, yo desconozco el cultivo de olivos, la verdad. Ya, la cosecha sí puede ser que afecte efectivamente, que se ven bajadas en la cosecha, pero estas son bastante más abruptas que, que la cosecha puede ser como esta bajada pequeñita. ¿Te fijas aquí? ¿Y la poda? Claro, es la poda, efectivamente, la poda. Y como son olivos de La alta poda. densidad, aquí básicamente lo que yo les cuento un poco, que uno es interesante cuando uno trabaja con los productores y uno le empieza a contar la historia de su huerto desde el escritorio, ¿cierto? Sin que no lo conozco. Oye, te voy a contar lo que pasó en este campo y nunca lo he visto, ¿no? Y el tipo queda súper impresionado, ¿no es cierto? Porque esa es la gracia de esto. Y claro, a ellos, por ejemplo, en el cuartel 584 se les está disparando el vigor, que es un problema en los olivos de alta densidad, ¿no es cierto? Porque tiene que pasar maquinaria ancho medio, y si tenéis mucho vigor, mucho follaje, no generáis suficiente aceitunas, ¿ya? Y eso podría afectar en parte la producción, ¿no es cierto? Y la calidad también, etc. Entonces este 584 se le está disparando en vigor y aplicaron una poda bastante severa un año y después se disparó más, ¡pum! Y ahí fue una poda municipal, digamos, como las podas que hacen en las ciudades, así para que están los árboles peladitos. Y fue lo que hicieron, ¿no es cierto?, para poder cortar el vigor en este cuartel, ¿ya? En el otro parece que hubo un equilibrio mucho más logrado, y claro, la poda fue más bien normal, ¿no es cierto?, entre todos los años. Hay que hacerle poda, ¿ya? Pero quizá esto fue brutal, aquí hubo un error de manejo, permitir que llegara hasta acá, quizá había que cortarlos antes o controlar el riego, qué sé yo, frenar el crecimiento de la planta antes de que ocurra esto, porque siempre podar al final sacrifica en parte la producción de ese año, ¿cierto? De que estáis sacando la mitad del follaje pensando en el futuro, en arreglar lo que viene al futuro. Y estos problemas de manejo, que ahí sí me están siguiendo, me imagino, porque son agrónomos, más fácilmente digo, son los que uno puede tener información con estos datos, ¿se fijan? Con la dimensión temporal. Por eso es bien entretenido, yo creo que aquí hay un mundo por explorar aún, ¿ya? En esto. Y es clave entender el sistema agrícola para poder interpretar estas curvas, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? Profe, Dígame. y con estos gráficos se puede visualizar el añerismo, por ejemplo, en el olivo que tenemos. El añerismo como fenómeno está vinculado al rendimiento, ¿ya? Entonces, con estos gráficos, al menos que hay una correlación directa entre el vigor y el rendimiento, no se puede ver. Pero sí hay una correlación directa en el olivo, ¿ya? El tema es que, bueno, es que aquí es más complicado, Brando, ¿no es cierto? Porque son olivos súper intensivos. Que de hecho, ese es uno de los grandes hallazgos que tuvimos en un proyecto Corfu que tenemos, de hecho, que está cerrando. Que de hecho, las lecturas van a ver que uno a partir de esto puede hacer modelos de predicción de rendimiento. Uno de los problemas de estos olivos súper intensivos es que no funcionan como los olivos tradicionales. O sea, tú puedes tener un par de plantas
que están con un añerismo, pero como son tantas y tan juntas, que eso es como genético, ¿no es cierto? Pero tú tienes la planta de al lado, ¿no es cierto? Que como son muchas, que tiene un añerismo que no es sincronizado, ¿te fijas? Entonces, si sacas el promedio de toda una hilera, por ejemplo, que son muchas plantas muy pegaditas, en una tiene añerismo, no sé, pues el año 1, el otro el año 3, la siguiente el año 2 y el año 4, y al final tú sacas el promedio de todo eso y no tienes añerismo. ¿Te fijas? Porque se van super solapando unas con otras. Ese fenómeno, en parte lo descubrimos en estos sistemas superintensivos, o lo documenté, no sé si lo descubrimos, pero lo identificamos, es súper complejo de manejar, ¿ya? Porque, claro, te mezcla la señal genética que tú cuentas, por otro lado con la señal de manejo que tiene que ver con estos sistemas. Acuérdate que estos están plantados a 1 por 1, a 2 por 2, son realmente como viñas se manejan, como plantas pero que tienen un vigor mucho mayor que una viña. ¿Ya? Entonces, es complejo ver el añerismo, pero sí, puede ser un proxy para poder entender un poco el añerismo. ¿Ya? Ya, vamos a avanzar, porque me puedo quedar muy pegado. No, pero es importante que vean la aplicación y tratar de aterrizar un poco las cosas que les digo. Ya, entonces, estos índices de vigor, y aquí está lo que estaba comentando. Bueno, de hecho, Brandon se adelantó la pregunta, en parte. Gracias, Brandon. Fíjate acá, esto es lo que yo te digo. Eso del añerismo opera siempre y cuando, o sea, en términos generales, o sea, más que del olivo, ya estamos hablando de plantas, en cualquier sistema, estos son arándanos en todo este caso. Opera si es que sí o sí existe una correlación con el rendimiento, ¿ya? Pero fíjense en estas flechas, bueno, hay otros trabajos que apuntan a que hay una relación entre el vigor y el rendimiento, ¿no es cierto? El vigor básicamente define la capacidad de las plantas de hacer fotosíntesis. De hecho, aquí está, esta relación sí es directa, ¿ya? Que sería como la relación vigor de fracción de FAPAR, ¿no es cierto? Fracción fotosintéticamente activa, capturada por la planta. Esta sí está acá, ¿ya? Directa, flecha negra. Lo mismo con la cobertura, que no es lo mismo, ¿ya? Una planta puede tener mucha cobertura, pero puede estar negra y no tener ninguna capacidad de hacer fotosíntesis, pero también este índice de vigor en parte permite ver las dos cosas. La capacidad de hacer, de capturar radiación para hacer fotosíntesis, cobertura. A partir de eso, fíjense que la relación ya no es súper indirecta, pero es indirecta, pero existe, pero con el nitrógeno, porque en realidad la capacidad de mantener una planta haciendo fotosíntesis depende también de la capacidad de nitrógeno que tenga. Entonces, así se va construyendo esta relación. Lo mismo, la cobertura en parte nos da la idea de la biomasa en pie. No es que el vigor vea la biomasa, sino que la biomasa a través de la cobertura identifica la biomasa. Y así, uno, a partir de la biomasa y el nitrógeno y la fotosíntesis y la cobertura, podría deducir lo que es el rendimiento de una planta. ¿Ya? Y si es que vemos la relación entre rendimiento y vigor, sí hay una correlación, en muchos estudios se ha demostrado, pero es indirecta. ¿Ya? Y eso es un poco lo que tienen que tener en mente, ¿no es cierto? Y que estas correlaciones se pueden debilitar si es que hay algo que interrumpe estas relaciones. ¿Ya? Ahí es donde se pone complejo, porque en el fondo el índice de vigor, que no solo el NDVI, sino que muchos otros, se puede inferir rendimiento, pero es indirecta la relación y hay que estar súper consciente de los procesos intermedios que generan esta relación. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de, ojalá, medir más cosas o controlar, pero bueno, es un indicador que ha demostrado ser útil en todo caso en varios estudios. Ya. Ya, voy a hablar de esto de acá. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos, ¿no es cierto?, de esto, que es ir a terreno con un septómetro, ¿ya? Estos son uvas de mesa, ¿no es cierto? Uno va con este instrumento, que lo que hace es un sensor proximal, como les comentaba antes. ¿Qué es lo que uno hace con un sensor proximal? Básicamente uno hace una grilla aquí, uno pone esa barrita aquí, y se va moviendo para allá, va caminando, medición 2, medición 3, medición 4, medición 5, 6, 7, 8, 3 veces al día, para tener distintas
proporción de sombra, ¿ya? Porque la sombra se va cambiando según la orientación del sol. Y con eso tenemos como la señal integrada de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo, ¿ya? O FAPAR. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ir con este mismo sensorcito o usar este, si tenemos las lucas para poner este, lo ponemos acá, ¿ya? O más allá, no sé, en el camino allá, mejor. Y vamos a tener la radiación incidente, ¿ya? Vamos a tener la radiación incidente acá, al mismo tiempo que medimos la radiación que está bajo la planta. Con esa proporción, ¿qué es lo que sacamos? La energía, si tenemos radiación incidente, radiación capturada abajo del dosel y radiación incidente, no, tenemos la energía que tenemos la energía transmitida, ¿ya? La energía que atravesó el dosel, ¿ya? Y nuevamente volvemos a volver acá, quizás esta diápora para otra clase, pero no importa, quiero explicarlo dos veces para que quede claro. Estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Si tenemos un sensor que mide esto por un lado, y nosotros estamos acá abajo midiendo, en este caso sería un dosel, lo que mide acá abajo, ¿no es cierto? Esto lo descartamos, pero estamos midiendo esto. En cierta manera vamos a poder inferir esto, que es el potencial, o la energía potencial que podría ser absorbida por el cultivo, ¿ya? Y eso es lo que hacen estos sensores, acá en este caso un septómetro, y uno va a medir, uno pone esta grilla en distintos lugares del campo, y en distintos momentos también, hay que ir varias veces en el año, ahí está, ¿no es cierto? Aquí en este caso medimos 6 plantas, 6 lugares del campo distintos, uno con más vigor, otro con menos vigor, ¿ya? ¿Dónde está la medición de IAF? Acá está, sí, pues, IAF. Esto se puede transformar en índice de área foliar a todo esto, no solo FAPAR, pero podría haber sido FAPAR o índice de área foliar, a lo mismo, son complementarias, ¿ya? Y aquí cada uno es una planta que vamos a medir varias veces en el tiempo. Estos son días del año, ¿ya? Entonces, claro, hay plantas en distintos rangos de vigor. Y después lo que hacemos es extraer el píxel donde medimos esto, ¿ya? De un satélite, sacamos el píxel, lo extraemos y generamos estas mismas curvas, pero para cada píxel que representa la medición de terreno. Si nosotros hacemos un modelo, en este caso un modelo estadístico de regresión entre estas dos cosas, nos encontramos con esta figura, que es un modelo súper ajustado, no lineal, por supuesto, entre el IAF y el vigor fotosintético, y que es de este orden, ¿ya? Entonces, la gracia de esto, para tratar de explicarlo, es que uno después, al tener este modelo acá, puede reemplazar simplemente el valor de SAVI, aquí, porque el X es SAVI, es una regresión, y el IAF es el I, ¿ya? Nosotros metemos el SAVI acá, calculamos esto y vamos a tener un valor de IAF, ¿ya? Eso nos permite generar este ajuste de curva, generar un modelo matemático para transformar todos los valores de SAVI en valores de IAF. Y eso es lo que hacemos acá en los mapas, y así se ocupan los datos satelitales para hacer modelos, mapas, ¿no es cierto?, cartografía, y esa fue la tesis de Lucas, no esta es de otro chico que fue antes de Lucas, pero la tesis de Lucas en parte era este principio, ¿no es cierto?, de transformar, generar un modelo de predicción que puede ser logarítmico, puede ser lineal, ¿ya? Yo en realidad la teoría apunta a que sea más bien logarítmico, pero también podría haber sido lineal, ya va a depender mucho del sistema. Y vemos acá que después tenemos estos mapas, ¿no es cierto? Y vamos a tener, para cada vez que pase el satélite, como el mapa fue entrenado con datos con poco vigor, en distintas fechas, con plantas poco vigorosas, sectores muy vigorosos, en distintos momentos, el modelo es transferible a todas las condiciones posibles que pueda tener este sistema de plantas, en este caso uva de mesa en esta zona del país, ¿ya? Entonces después nosotros simplemente afinamos una cosa con la otra y tenemos estas mapas de IAF en el tiempo, ¿ya? Esto no lo voy a explicar, bueno, ahora, porque esto es más complejo, pero uno a partir del IAF o del FPAR, ¿no es cierto?, como uno quiera, o con las dos, en realidad, la fracción de interceptación de la radiación y el IAF, podría calcular el KC, y eso es algo que vamos a ver más adelante, porque siempre, pero pensemos en esto, y eso ya es harto para hoy día.
Ya, por otro lado, ¿cómo estamos en la hora? Son las 3. No sé si quieren tener una pequeña pausa de 5 minutos. ¿Tengamos una pausa? ¿Sí? Sí. Ya, Bueno. Ya. para parar un poco Bueno. y que tomen aire. Déjenme ver cómo poner pausa en esta cosa. Poner en pausa. Ah, no. Pausar grabación. Ok. Ya, entonces yo les estaba comentando sobre las herramientas, ¿no es cierto?, de percepción remota, que son, bueno, que acá en este curso le damos fuerte, aprovechando un poco la expertise que tengo. Y aquí les voy a contar de la otra gran herramienta que vamos a ver algo, pero no tanto, pero algo vamos a ver en el curso, digamos, en la práctica. ¿Por qué no la vamos a ver tan profundamente? Porque es bien complicado en realidad la teoría, pero, y no da para un curso, o sea, es mucho, creo yo, para el curso, pero vamos a ocupar productos de esto, que es la temperatura. ¿Ya? O sea, esto es bien relevante. Miren, acá, quizás voy a devolver un poquito ahí, antes de mirar las fotos. Nosotros sabemos que de acuerdo al balance de energía, que este no es el balance de radiación que conté antes, sino que este es el balance energético, que involucra todas las formas de energía que se dan sobre un cultivo o sobre un ecosistema. ¿Ya? Tenemos que la energía de radiación que queda, ¿no es cierto?, que se llama radiación neta, se transforma ¿no es cierto?, a formas convectivas de calor. ¿Ya? Esta energía calor radiativo se transforma a formas convectivas de calor, como el calor sensible, que se llama H, y el calor latente, ¿no es cierto?, que se llama evapotranspiración, ¿ya? Que es la energía que se requiere para transformar el agua líquida a vapor. Y que es la que ocurre, digamos, cuando se genera el proceso de evaporación y transpiración de las plantas y de la superficie, evaporación para la superficie. ¿Ya? Entonces, pensando en este concepto, ¿no es cierto?, uno puede bueno, estimar la evapotranspiración, el consumo de las plantas de agua, a partir de este balance, ¿no es cierto? Si conocemos cuál es la radiación neta G, que es el flujo de calor en el suelo, perdón, se me había olvidado que en este balance la energía radiativa se transforma en calor, en evaporación y también en conducción, ya que es otra forma de transferir el calor, y que sería lo que se va en el suelo, ya, y uno puede resolver este ET a través de esta física sencilla, ¿no es cierto?, que apunta que esta basic truth, ¿no es cierto?, esta verdad básica, que la evaporación consume energía. ¿Ya? Y a partir de esta relación, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, el calor, como lo conocemos nosotros, en realidad se manifiesta en varias formas dentro de estas componentes, dentro de estos conceptos, ¿no es cierto?, de calor sensible, calor latente. Y en específico está la temperatura de superficie, la que es medida por los sensores, que no es la del aire, ojo con eso, es la de la superficie del píxel, digamos, es la que está directamente vinculada al calor sensible. Entonces, es un poco lo mismo. Si tenemos este valor, conocemos el balance radiativo que nos deja el Sol, podemos en parte resolver este balance, bueno, y el G también lo conocemos, con algún instrumento, alguna manera de estimarlo, podemos medir la ET, ¿ya? Pero miren, un poco para explicar esta relación de evaporación y de forma sencilla, aquí hay un ejemplo, esto es un cepelín con una cámara termal en un viñedo, ¿ya? Y fíjense que estos son distintos tratamientos de riego, ¿ya? Es la misma planta, es el mismo sistema, son la misma variedad, la misma hora del día, la misma temperatura del aire, que de hecho podemos tratar de, aquí uno podría inferir cuál es. Ahí están las personas volando el dron, o sea, bueno, sí, el dron, cepelín dron. Y fíjense en las diferencias de temperatura que existen en los distintos tratamientos. 35, 20, casi 6 grados de temperatura, que es bastante, ¿no es cierto? Entonces esta diferencia de temperatura está básicamente dada por una alteración de este balance. Básicamente en estas plantas no hay evaporación, es muy baja, ¿ya? Porque la mayoría de la energía se está usando como calor, se está calentando en esta planta. Entonces aquí el componente H pasa a dominar,
y acá el componente H pasa a no ser relevante, ¿no es cierto? Y por ende esta resta es menor, y la mayoría de la energía del Sol se ocupa para evaporar, ¿ya? Y eso es básicamente la relación que existe, así bien sencillamente, digamos, para poder estudiar el estado hídrico de las plantas a partir de sensores termales. ¿Qué más? Ah, sí, lo de la temperatura del aire. Sí, y acá lo otro que les puedo comentar es que, en general, la situación, siempre hay un equilibrio termodinámico que se tiene que alcanzar, ¿no es cierto? Y eso se logra cuando acá, o sea, la planta puede evaporar hasta que la atmósfera, ¿no es cierto?, hasta que el sistema se iguala con la temperatura de la atmósfera. ¿Ya? En este caso, lo más probable es que acá, que está lleno de agua, porque está regando el mismo momento del día anterior, o no sé, en el suelo hay suficiente agua, entonces en esta situación, estas píxeles, digamos, están a una temperatura probablemente muy cercana a la temperatura del, del aire. ¿Ya? O sea, ¿qué temperatura había? Más o menos 29 grados. Bueno, y esto es el principio de la termografía, ¿no es cierto? Es un mundo bien entretenido en realidad. Yo hice mi doctorado en esto, ya, y bien choro, pero tiene sus limitaciones, sobre todo si trabajamos con satélites. Claro, con drones hay más cosas que hacer, pero todavía hay desarrollo como más desde la técnica que hacer. El satélite entrega datos fiables, más que el drone hoy en día, diría yo, pero la escala todavía no sé si es tan buena para poder trabajar temas agrícolas. Son píxeles de 90 metros en general. Igual se puede, pero es como un dato o dos por campo, digamos, o sea, por cuartel. Ya, sigamos comentando sobre cosas que existen de los sensores remotos y que son claves para la agronomía a mi juicio. Otra cosa que es relevante es la representación del relieve, ¿ya? Sobre todo en países como el nuestro, como les contaba en la clase anterior, cuando les hablé de las problemáticas. Chile tiene mucho relieve, ¿ya? Independiente que la agricultura siempre lo tenemos que poner en zonas planas, igual hay relieve, micro relieve, lo que sea. Laderas, lomas, zonas de bajo, o incluso miren acá, en este caso, un camellón puede ser un relieve. Entonces, los sensores remotos, ¿no es cierto?, nos permiten hoy en día tener representaciones finas del relieve. También vamos a trabajar con estos datos que se llaman Digital Elevation Model o modelos digitales de terreno. Ya vamos a trabajar, porque hay para todo el mundo y son libres y están a 12 metros los gratuitos, hay a 30 metros también, es de pixel, lo que es bastante fino para representar la topografía de cualquier predio. ¿Ya? Y usualmente la topografía siempre explica en parte el rendimiento o algún problema que hay de heladas, no sé, siempre puede ayudar, digamos. Es una información súper valiosa para cualquier sistema donde haya vegetación. Y claro, con un modelo de terreno, imagínense un mapa donde cada píxel representa una elevación, una altura, una elevación, más bien dicho. Podemos calcular curvas de nivel, cotas, etc. ¿Ya? Bueno, de los métodos para obtener estos mapas, ¿ya? Estos productos, hay hay tres familias. No voy a entrar en detalles porque podemos hablar mucho de eso, pero básicamente uno son usar la estereoscopía, que es lo mismo que ocupa los drones para hacer sus modelos tridimensionales. Vamos a ver, creo que hay una diapo más adelante, que es el mismo principio que ocupan nuestros ojos para ver en profundidad, ¿no es cierto? Miramos desde distintos planos, ojalá dos o más, ¿ya? Y con eso construimos una visión tridimensional de las cosas. Lo mismo ocurre con los drones. El dron saca fotos de un mismo punto con distintos ángulos y con eso sabe el volumen que podría tener. ¿Ya? El satélite es lo mismo. Pasa un satélite con órbitas distintas y miran al mismo punto y con eso construyen la elevación. Esa es la técnica más común y más usada para generar estos modelos de terreno. ¿Ya? Después hay otras técnicas que se basan en los radares que no voy a comentar porque son bastante más complicadas de explicar y no la ocupamos todavía en el agro. Y la tercera técnica es el uso de láser, que es algo que tampoco explicaba mucho en agronomía, pero que cada vez está cobrando fuerza en los últimos 5 años, diría yo. Y estos LIDAR pueden ser montados en un dron, en un avión, ¿no es cierto? En un tractor.
¿ya? Y estos son probablemente es lo más preciso para generar modelos de elevación, modelos tridimensionales de cualquier cosa. Es un láser que envía pulsos, ¿no es cierto? Y el pulso a una velocidad de la luz toma el tiempo en que va y vuelve el pulso, millones de pulsos, y ese tiempo nos da una idea de la distancia. ¿Ya? Eso, en principio, así bien burdo. Y genera este tipo de cosas. Pues fíjense, un mapa del viñedo, claro, si nos interesa el relieve, aquí vamos a ver exactamente cómo es la calidad del camellón, por ejemplo, ¿ya? Si está bien hecho o no, una preparación de suelo, lo que sea, pueden imaginar ustedes el agro. Y bueno, si nos salimos del suelo, podemos ver las plantas, ¿no es cierto? Y podemos efectivamente ver el tamaño en este caso un viñedo, de los brotes, etcétera. De hecho, aquí está otro ejemplo. Hoy día, bueno, me contaba un colega que hay una empresa que le está ofreciendo estos servicios, una empresa de Syngenta, de hecho. Cobran bastante caro por hectárea, pero ya se está ofreciendo como servicio, o sea que el tiempo, o sea, de hecho, otro día vi que había unos autos, unos Volvo, creo, que venían con estos láseres en adelante, ya, para poder identificar, ¿no es cierto?, cuando habían obstáculos en el camino, un perro, una persona, y el auto frena solo. De hecho, hay algunos sistemas que tienen esa inteligencia. Claro, autos caros, igual sobre 20 millones de pesos, pero son sistemas que antes no existían. Entonces, de aquí a que esto se popularice más, no creo que pase tanto. ¿Ya? El tema es que, claro, son inmensos volúmenes de datos, porque imagínense estos nubes de puntos con millones de píxeles, son difíciles de manejar, hay que tener capacidad de cómputo y hay harto que desarrollar aún. Pero miren, aquí, por ejemplo, esto es como ve un cultivo y aquí uno podría teóricamente individualizar frutas, porque uno podría identificar píxeles que están agrupados en formas circulares, ¿ya? Podría calcular la conopia exactamente. O sea, esto ya es bastante revolucionario, creo yo. Pero todavía falta para masificarlo, porque claro, esto puede cubrir un par de hectáreas, un par de hileras, pero bueno, para allá va la cosa. Otra forma de hacerlo, como lo hemos hecho nosotros, como esto, claro, estos son, no sé, tractores, estos son 200, 150 millones de pesos, o sea, 100 dólares, hartos dólares, más de 100.000 dólares. Nosotros lo hemos hecho así en nuestros estudios. ¿Ya? Nuestras investigaciones usamos el dron, como les comentaba, para ver con distintos ángulos la superficie y sacamos estas nubes de puntos. Esto es un campo de olivos, ¿ya? Y claro, no es así preciso donde vemos cada punto, cada hoja básicamente, pero es suficiente para el manejo de un predio, de las malezas, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos aislar bastante bien el volumen de las copas. ¿Ya? Hay una tesis de un muchacho que termina ahora que hizo esto y es bastante interesante como resultado lo que se puede obtener con estos drones. ¿No es cierto? Una vez que uno tiene el volumen de las copas, uno puede sacar muchas métricas, ¿no es cierto? Esto está en aplicaciones forestales, pero se puede aplicar al agro perfectamente. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en forestal, pero fíjense que uno puede representar después, sacar métricas, básicamente eso es, el volumen real de copa. Yo no sé si se acuerdan alguno de sus clases, o sea, que he tenido clases en fruticultura, pero en general lo que se hacía hasta hace unos años, y se hace todavía obviamente en el campo, es medir algunos parámetros de la planta, como el ACTT, el diámetro, ¿no es cierto?, de las ramas, sacar algunas métricas, ¿no es cierto?, de las ramas y de la capacidad de carga de un frutal, y con eso se puede estimar el rendimiento potencial. Ya hoy en día, tecnológicamente podríamos llegar a medir todo eso en un campo a la vez con un dron, ya es algo con un sensor láser o con una técnica. Hay desarrollo que hacer, pero claramente para allá va la cosa. ¿Sí? Ya. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Ok? Una manito para arriba, algo para... Eso. Sí. Ya. Ok. Otra de las cosas bueno, aquí me desordené un poquito, pero voy a volver a esto del DEM. ¿Ya? En Chile el DEM es muy importante, en países donde hay relieve, hay un ejemplo. Esto es una zona cerca de Ovalle, hacia el norte de Chile, ¿no es cierto? Y con un DEM, a ver, con modelo de elevación, uno fácilmente
puede calcular, porque las trayectorias del Sol para cada latitud y longitud, ¿no es cierto?, para cada coordenada, son estándar, ¿no es cierto? El Sol, la Tierra no se mueve, ¿no es cierto?, con respecto a su eje mayormente, entonces el Sol siempre pasa por el mismo lugar todos los años, en los mismos días del año, ¿ya? O sea, va cambiando día a día donde pasa, pero se sabe cuál es el lugar, y en teoría uno puede saber cuál es la radiación que recibe ese píxel, ¿ya? Radiación potencial, obviamente sacando las nubes, porque las nubes obviamente te va a cambiar eso, pero si sacamos el efecto de las nubes, vamos a conocer la radiación potencial de cada píxel, eso es algo súper conocido. Pero la gracia del DEM, del modelo de elevación, es que además te permite corregir cuánta irradianza, cuánta luz, cuánta te está enviando el Sol con respecto a la posición topográfica que tiene, al relieve, ¿ya? Si está mirando hacia el Sol, si está mirando, acá en este caso, las laderas que miran hacia el sur. Esto es una foto de cómo es la radiación a un día especial, no me acuerdo cuál es, en watts por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y una foto que refleja también la variabilidad, ¿no es cierto? Claramente hay lugares que probablemente están en laderas que no les llega, están llenas de sombra, en el momento de esta imagen, que debe ser más bien de mañana, a las 11 de la mañana, creo, según más o menos uno, ¿sí? El sol está más acostadito, ¿ya? Y hay otras zonas que le está llegando el sol de lleno, ¿no es cierto? Bueno, y esto, en el fondo, si pusieran un reloj, ¿no es cierto?, y vamos cambiando esto, claramente estas sombras van cambiando y esta radiación se va moviendo, ¿ya? Bueno, la suma de todo eso se puede calcular y todo eso a partir de estos modelos de elevación, que es bien interesante. Y aquí ya, eso es como la parte más técnica, pero ¿para qué nos importa? Entonces aquí les quería comentar un caso bien emblemático. Aquí hay dos, pues ya se movieron las cosas, pero este es de acá, este es de acá, ¿ya? Y son dos campos pequeños, ya estos son los píxeles de 30 metros mide cada uno, para que vean que no es necesario mirar con drones todo. Y estos cuarteles tienen uva para hacer un licor que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es que hay en el norte, el pajarete. Bueno, un licor que sale de la uva de mesa, de la uva pisquera, digamos, de la uva para hacer pisco de las viñas, pero que tienen una conducción en parrón español, ¿ya? O sea, cubierta completa, no como un viñedo hilerado. Y claro, el productor, cuando le mostramos esto, quedó súper sorprendido, porque él, dentro de su predio, su cuartel de riego, él veía efectivamente de que las zonas bajas, o sea, que esta zona de acá, que es más baja, que está más cerca del río, sistemáticamente tenía menores grados de alcohol acumulados, ¿cierto? O sea, era más mala la fruta para hacer su famoso vino. Y tenía hartas complicaciones porque no sabía bien cómo hacer los manejos, cómo separarlas, por qué se daba eso y las zonas. Bueno, cuando le mostramos esto quedó bastante impresionado bueno, aquí es más homogéneo, ¿no es cierto? Pero de ver que efectivamente gran parte de la variabilidad que él tenía en realidad no era ni del suelo ni de nada, porque es un cuartel pequeño que está acá, pero era por la sombra que le proyectaba la montaña que estaba acá arriba, a un pedazo del cuartel, ¿ya? Y era una sombra, ni siquiera una sombra completa, era una sombra parcial, porque no todas las sombras son visibles. Pero con esto se puede cuantificar, ¿te fijas? Entonces, aquí había bueno, fue bastante entretenido porque a mí, de hecho, contar un poco la anécdota, mi colega que me dijo, ya, me dijo, oye, analízate este campo y este campo, ¿dónde está? Le mando las coordenadas, lo analizamos en el laboratorio, no me dijo nada, pues después fui a una charla acá, yo explicando un poco esta misma bla bla que les cuento, y dije, mira, acá hay diferencias, probablemente yo les dije así, seguramente la fruta que sale de aquí no puede ser la misma que de acá, dadas estas condiciones, y después el productor no me dijo nada en la charla, pero me intercepta al final y muerto de la risa, claro, me dice, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Si tú no me conociste en tu oficina y llegaste a este mapa impresionante, así la cuestión, y yo dije, mira, nada, pues eso es lo que dicen los números nomás. Así que, no, bueno, para darle una idea de que todavía hay mucho brecha y en el fondo uno mismo no se debe dejar sorprender por las capacidades que tienen los satélites para observar cosas que uno cree que no se pueden observar.
Ya, bueno, esto lo vamos a avanzar. Ok. Entonces, bueno, esta parte la voy a pasar más o menos rápido, porque dije que esta parte del curso no voy a ahondar mucho en esto este año, pero igual les voy a comentar, al menos en esta clase, así en términos muy gruesos, un par de diapos para que sepan que, claro, nosotros estamos viendo toda la parte de follaje, la parte aérea, ¿ya? Pero uno puede evaluar eventualmente lo que pasa acá abajo, ¿no es cierto?, en la eficiencia de uso del agua, a través de modelos de balance hídrico típico, ¿no es cierto?, de entrada, salida. Y estos modelos también son parte de la agricultura de precisión, por eso les digo que yo creo que da para otro curso, ya de modelación agrícola, una cosa así. Yo trabajo harto con esto, ya, pero bueno, como les dije, no hay espacio, no es demasiado, too much. Pero estos modelos, es bueno que por lo menos comentarles que permiten hacer diagnósticos, ¿no es cierto?, y pronósticos de variables importantes en la producción. En general, estos modelos lo que hacen son modelos basados en procesos, también se conocen como determinísticos, que uno ya conoce la relación causa-efecto, ya se sabe que, no sé, con tanta cantidad de agua la planta deja de transpirar. Eso se sabe, es una ecuación. Y esa ecuación va dentro de un modelo, entonces uno después le integra la cantidad de agua y con base a eso el modelo va a estimar cuánto es la transpiración. Ya es como el principio, así muy básico. Lo mismo con la radiación, uno sabe que la planta con ciertos niveles de radiación va a funcionar y después ya se satura y no da lo mismo tener más radiación. ¿Ya? Y esas ecuaciones son las que están dentro de cada una de estas cajitas, ¿ya? Para el nitrógeno, agua, lo que sea, ¿ya? Y se van conjugando una entre otras, si uno le da datos, el modelo es capaz de simular los procesos de rendimiento o de transferencia hídrica, de agua, de nitrógeno, etcétera, de acá también, transferencia de nitratos. Y estos modelos están, bueno, todavía están muy arraigados en la investigación, porque son muy cabezones, en verdad, pero, o bien complejos, ¿ya? Pero hoy en día cada vez más empresas están trabajando con el uso de estos modelos, claro, simplificados, para problemas más específicos. Yo me acuerdo que, bueno, yo estudié en Francia y ahora que fui el año pasado, estuve hablando con una amiga y le ha ido súper bien, tiene una empresa gigante de esto, ella hizo su doctorado en estos modelos, y ahora, claro, ofrece servicio a viñedos en Estados Unidos, en Argentina, de hecho, y en varios lugares del mundo, ¿no es cierto?, con estos modelos para estimar cuál podría ser la producción en base al balance hídrico. Así que yo creo que hay un camino grande, pero que claro, acá no es como, no se aborda tanto en este curso, pero es bueno que lo sepan. Esto lo vamos a saltar. No lo vamos a saltar. Sí, lo vamos a saltar. No, así mejor no. Entonces, ya, mire, para mostrarle un poco los modelos y la problemática actual, más que para mostrarles el modelo, quería contarles de algo interesante que ocurre en Chile y que tiene que ver con la percepción remota, independiente, o sea, con la agricultura de precisión en general. Miren, con estos modelos, nosotros hicimos un estudio ahí en Copiapó, hacia el norte, en el desierto de Chile. Ya ahí llueven 20 milímetros o 10, no sé, muy poco, al año. Y todo fluye, todo funciona, toda la agricultura en base al riego. ¿Ya? Obviamente eso es así. Entonces sacan agua de las napas, a más o menos a 200 metros de profundidad, y esa agua la ocupan para regar y después, bueno. El punto es que, pese a esa condición bien peculiar, que no es muy sustentable en el tiempo, creo yo, porque las napas no se recargan a la misma velocidad que llueve, más allá de ese cuestionamiento ecológico, el punto es otro. El punto es que, fíjense acá, esta es la dinámica de los riegos, que sería esto, no, perdón, estos son los riegos, que sería como la lluvia, ¿ya? La precipitación. Y esto de acá es la evapotranspiración potencial, ¿ya? Y este es la evapotranspiración real, que se puede simular con estos modelos y calcular. Entonces, claro, la temperatura real sigue la potencial bastante bien todo el año, ¿ya? Menos al comienzo porque está creciendo, aquí en esta época está recién brotando la papa, la vid, esto es uva de mesa. Aquí se aplican riegos grandes para lavar las sales, ¿ya? Pero digamos que de aquí para adelante es el manejo, porque la planta ya tiene, o de aquí, no sé, de octubre, la planta ya tiene pleno follaje.
Y fíjense las frecuencias de riego, ¿ya? Y fíjense la percolación, o sea, cada riego que están dando, una gran parte se pierde por percolación, ¿ya? De altos milímetros, fíjense. Y de hecho, estos riegos gigantes se pierde la mitad. Claro, muchos son para lavar sales, pero igual yo creo que no hay excusa en la ineficiencia que están utilizando. Y está en la ineficiencia que aquí son varias plantas que se simularon, que el Kc real, que en realidad no es el Kc FAO, sino que es la relación entre ETR y ET0, ¿ya? Si esta relación es 1, ¿ya? Significa que la planta está transpirando todo lo que la atmósfera le pide, ¿ya? Que sería acá. Para que sea así, tendría que ser una cubierta de hojas continua y sin ningún estrés, como la ET0 de referencia, ¿ya? Como dice la fórmula de Penman-Monti. Como no es eso, como en realidad siempre hay un poco de, como mostramos la foto de antes, la tesis del KC, o sea, del IAF, voy a devolver para que lo tengan en la mente y no se me pierdan. Como es esto, ¿ya? Hay gaps, hay hoyos, donde hay luz que atraviesa y por ende el KC, el follaje no cubre plenamente. Entonces su KC de FAO, digamos, es inferior a 1, es del orden de 0,8. De hecho aquí se ve, es el máximo que se debería tener. ¿Ya? El punto es que acá el KC, o sea, si que estuvieran regando perfecto, o sea, si la planta estuviera usando todo su follaje activo de manera óptima, ¿no es cierto? Debería seguir la demanda atmosférica, esto debería ser así, como dice FAO, ¿no es cierto? Una línea. El punto es que no es así, hay bajadas sistemáticas en la transpiración después de cada riego y hay momentos que realmente se cae el KC a la mitad o incluso a menos de la mitad, de forma bastante dramática. ¿Ya? Esto ilustra, y pucha, ahí me da lata que... No, no me da lata, pero hay que ser honesto en esto. Si bien Chile ha avanzado mucho en riego y somos modelos para muchos países, porque que hay varios extranjeros, por eso está bien, hay que ser autocomplaciente, hay que ser crítico, creo yo. Y creo que todavía y tenemos mucho que decir, o sea, avanzamos harto, ¿verdad? La ineficiencia real en el riego en nuestro país todavía está muy lejos de ser óptima, ¿ya? Y probablemente de otros lados es el mismo problema, temas que no está todavía tan documentado. El punto es que, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué digo esto? Porque acá, bueno, de hecho uno se nos hace un balance, puede calcular de que la mayoría del agua que se aplica se perdió, a tal punto que esa agua extra hizo que el caseo, o sea, la transpiración cayera de manera radical en ciertos momentos, ¿ya? Y por ende afectándola probablemente, bueno, seguramente, la producción misma. O sea, no es que, aquí es mucho más que decir, me sobra el agua, soy rico, me da lo mismo. Total, prefiero que eso sobre, como decimos acá, a que falte. Total, la planta, si le sobra, le va a ir mejor que si le falta. Acá el punto es que ha sido tan, esa filosofía, estamos hablando del desierto, ¿eh? Estamos hablando de la Patagonia, y el desierto de 20 milímetros. Para que te hagas una idea, que si esto pasa en el desierto, imagina lo que pasa hacia el sur, donde hay mucho más agua. Bueno, el punto es que fue tanto el estrés, pero un estrés por exceso de agua, ¿ya? O sea, estamos ahogando las plantas en el desierto por meterle más agua porque no sabemos regar. Estos son riegos tecnificados, ¿eh? Riegos con goteo, con toda la tecnología, se supone que pueden llevar un 95-90% de eficiencia, pero en la práctica esa eficiencia no es de ese orden, ¿ya? De hecho, aquí está, mira, primero para hacer el balance, para que se hagan una idea, esto es la ET0, la demanda de la atmósfera, o sea, lo máximo que se podría transpirar. O sea, si ponemos un lago, un embalse, el embalse va a transpirar, bueno, quizá en este orden, ¿ya? O sea, o una cancha de fútbol regada, porque igual esto está pensado en una cancha de fútbol, o en un pasto, no sé. Pero va a transpirar del orden de los 1200 milímetros por año, ¿ya? Nosotros acá con los riegos, entendiendo de que hay sales, hay que lavar las sales y todo, se está regando alrededor de los 14.000 metros cúbicos, 1400 milímetros, o sea, ya hay más agua de lo que requiere, de lo que la atmósfera puede sacar, básicamente, por evapotranspiración. Ahí hay un problema, en parte. Y por otro lado, claro, cuando vemos el balance mismo de esa agua que se te aplica, claro,
la mitad, casi, sí, la mitad de los 14.000 metros se fue por percolación, ¿ya? Y eso habla de una inmensa ineficiencia del sistema. Bueno, ahí está la transpiración real. Ok, pero ya, ok, uno podría decir ya esta agua percola y recarga los acuíferos más abajo, ya no es tan malo, aunque va lleno de fertilizantes agroquímicos y contaminamos toda la cadena trófica, pero bueno, y más allá de eso, podría decir, no importa, porque yo produzco y genero fruta y da lo mismo al ambiente. Podría ocurrir. El punto es que es peor que eso, porque los rendimientos como salen acá, fíjense la transpiración real, en la verde con respecto a la potencial, la planta ni siquiera logra transpirar lo que puede transpirar. ¿Ya? O sea que está transpirando menos de lo que tiene, pese a que se le mete más agua. Y eso es un problema. O sea, y esto obviamente castiga el rendimiento y la calidad de la fruta, ¿cierto? Eso también está demostrado, aunque faltan más artículos científicos. Yo creo que aquí hay mucha falta publicar más en esto. Estamos trabajando para eso. Ya, pero ese es el diagnóstico, y créeme que he trabajado en Palto, en la zona de Peumo, he trabajado en viñedos en otros lados, en los Andes, en muchos lugares donde he trabajado esto es sistemático y se repite, y yo creo que ahí hay una brecha gigante que debemos trabajar para poder, y los satélites ayudan, los modelos ayudan, para poder salir adelante de la crisis hídrica. ¿Ya? Cuento un poco, pero que me hayan seguido. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Porque voy a pasar a otro tema después. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Una manito para arriba, una manito para abajo, algo que aclarar. ¿Me van siguiendo? Ya, interesante, ¿eh? No sé si lo habían escuchado todos, muchachos agrónomos, los colegas de afuera, pero estas herramientas pueden ayudar mucho, ¿ya? De hecho, ahora antes de esta clase estamos postulando un Corfo del consorcio hídrico, que hay la idea es poder aplicar todas estas herramientas para poder corregir estos problemas país, ¿no es cierto? Así que bueno, ya. Profe, y para aprender más de esta herramienta por nuestras cuentas, ¿cómo podríamos, o sea, ¿De cuál herramienta? ¿De qué esta recomienda última? usted? Sí, de las de balance hídrico. Mira, como te digo, yo antes veía algo de esto en el curso, pero este año lo vio Marco Carrillo en su curso, no, en el curso que hace Kremer, bueno, que se llama modelación de algo hídrico, no sé, modelación de requerimiento hídrico puede ser. Sí, lo ubico. Ya, ahí vieron algo de este modelo con la Eli, que es mi ayudante, o sea, que es mi tesista, y Carlos, que trabaja conmigo, que está en la Universidad de O'Higgins. Así que por eso yo lo saqué el curso, porque dije, oye, no voy a hacer lo mismo que están viendo en otro curso, si acá en temas satelital y todo eso tenemos para volvernos locos. ¿Ya? Así que ahí se ve, y si no, bueno, si te interesa mucho el tema, igual podemos conversar, porque hay memoria y tesis, igual podía aprender con nosotros en el laboratorio, si no alcanzáis a hacer algún curso, Ya, ok. para poder Gracias. completarlo. ¿Ya? O a poder ejecutarlo con datos, porque es distinto trabajar con ejercicios que trabajar con datos. Ahí te das cuenta de lo difícil. Ya. Vamos a avanzar, a contarle un par de cosas más para seguir avanzando. Estos son como cosas para que dimensionen la importancia de los datos remotos. ¿Ya? Aquí voy a salir los balances y voy a hablar con los datos remotos. Y esto para el hombre ahí, los hombres de los viñedos. Esta diapo no era mía, me la pasó otro colega que me pidió que hiciera el curso en un momento y tenía esta diapo, la encontré genial. Así que ha quedado porque es una manera, creo yo, muy potente de ilustrar el tema. Tenemos un viñedo de 60 hectáreas, ¿ya? Y en general no podemos cubrir todos los puntos de esas 60 hectáreas, eso es inviable humanamente, ¿ya? Pero con un sensor que tiene una resolución más o menos submétrica, pero tampoco tan grande. Pensemos que un dron puede tener 5 centímetros, o 2 centímetros, o 10. Depende, yo creo que con 10 es más que suficiente, pero bueno.
con esta resolución, que esto es más antiguo, esto es lo que puede tener uno con un avión, ¿ya? Si dividimos estos 60 hectáreas en esa resolución, tenemos 1,08 millones de píxeles, ¿ya? Que sería como subdividir esas 60 hectáreas en una grilla con esa cantidad de píxeles. Son datos de las plantas y del sistema. ¿Ya? Si quisiéramos muestrear esa cantidad de datos, tendríamos que trabajar por 43 años, ¿no es cierto? Considerando 5 minutos por muestra, si tenemos que medir el vigor de ese pedacito de esos píxeles, ya por 40 horas a la semana sin almuerzo durante todo el año sin vacaciones. ¿Ya? Eso un poco para que dimensione. Obviamente, sí, claro, esto es para una persona. Si tenemos una cuadrilla de 2.000 personas, se hace menos, pero no, igual créanme que va a ser harto. ¿Ya? Sí. Entonces, en el fondo, esa es la gracia de trabajar con esto, es que tenemos miles de datos. Es una gracia para bien, porque uno tiene los datos. Lo complejo es cómo usamos los datos. Eso es la historia. Ya, aquí hay otro mono que está bien bueno. Esto es un estudio que de hecho, creo que les voy a presentar otra vez. Ya, para la próxima, o cuando veamos un poco más de esto, les voy a mostrar otro ejemplo de otros ensayos más. Este es del año anterior. Hay uno un poquito mejor de ahora. Ya, pero el ejercicio es el mismo. Estos son nogales, ya, en el cual se aplicaron, ¿cómo se llama? Tratamientos agroquímicos para mejorar el vigor, para que crezcan más rápido. Esto es una colaboración que tenemos con Martín y Valdivieso. Trabajamos hace varios años con ellos, con este tema, lo hemos ayudado a desarrollar el tema neutral, ¿no? Estamos trabajando con Syngenta ayudándolo. Y como pueden ver acá, bueno, aquí lo que hicimos fue usar, ni siquiera usamos datos espectrales, ni siquiera usamos NBI ni nada, usamos colores nomás, ¿ya? RGB, una cámara común. Y clasificamos los píxeles que eran verdes de los que eran café, ¿cierto? Y con eso nos generan la superficie de áreas verdes dentro de los tratamientos, que serían las plantas. Después se suman los píxeles, ¿no es cierto? Que es bien sencillo. Y la suma de todos esos píxeles nos genera una superficie verde, ¿ya? Y podemos calcular cuántos píxeles verdes hay dentro de cada tratamiento, ¿no es cierto? Y así poder comparar, bueno, cuál es el verdor que tiene cada tratamiento después de aplicado no sé, me acuerdo, era un mes o 2 meses, después de que se aplica un tratamiento, y uno puede hacer un seguimiento en el tiempo también, y puede con eso ver que hay o no diferencias en el verdor. En este caso no había, ¿no es cierto? No, perdón, en este caso sí hubo diferencias en el verdor. ¿Ya? El tema es que el T0, que no me acuerdo el color, creo que era este, claro, habían ciertas dudas porque estaba, bueno, si está al lado del camino, podía haber un artefacto, bueno, aquí ¿por qué está esto que está acá? Porque había un campo al lado, que es el mismo productor, que tiene un verdor parejito, como se ve acá, que está perfecto. Entonces me dijo, ya, comparemos cuál debería ser, y lo plantó al mismo tiempo, cuál debería ser el verdor teórico, que sería este, o potencial, del nogal para esa edad, en el mismo marco de plantación, sin problema, digamos, de lo que le ocurrió a este. ¿Ya? Y este sería el valor de referencia. ¿Ya? Entonces después podemos ver cuál tratamiento es el que se acercó más al valor de referencia, que no es la referencia dentro del cuartel, sino que la referencia con el cuartel que estaba al lado, que tienen la misma historia. ¿Ya? Y ahí podemos ver que el mejor tratamiento era el T3A, ese químico, fue el que mejor funcionó. ¿Ya? Y así hemos estado trabajando, y uno puede hacer varias cosas con satélites o con drones, porque después uno hace un análisis estadístico, ¿no es cierto? Y saca las diferencias significativas, etc. Ya, esto lo voy a saltar, ¿sí? Porque esto es más... Bueno, uno puede evaluar esto mismo con otras variables, como la temperatura, ya esto lo hicimos con viñedos. Si cambia la temperatura frente a... Esto me acuerdo que en el periodo de una ola de calor, ¿cierto? Aplicábamos un tratamiento biodinámico y veíamos si cambiaba la temperatura del dosel con los distintos tratamientos, y al parecer había uno que, bueno, con alta dispersión, no hay diferencia con la dispersión, pero hay uno que mostraba una tendencia a bajarle la temperatura al follaje, ¿no es cierto?, con respecto al T0 que no tenía tratamiento biodinámico. Tipo de cosas que uno puede hacer también. Y después puede sacar la estadística, aquí con las letritas, etc. Por eso quería mostrarles un ejemplo con eso, pero se los quedo debiendo para más adelante. Igual lo van a hacer ustedes los prácticos, así que no se preocupen. Calcular digamos, un test de Kruskal-Wallis o algo así, o una nova
para poder tener como la variabilidad estadísticamente significativa entre los tratamientos. Algo vamos a hacer de eso. Ya, bueno, después uno puede identificar esto mismo con temas de enfermedades. En este caso, un tractor que tiene sensores de NDVI, ¿ya? Que se toma como imágenes laterales, pero bueno, ahí se ve la incidencia de las enfermedades que tienen localizadas en los bordes. Esto también es bien interesante, esto no son trabajos míos, esto tampoco, obviamente, pero esto también es bien incipiente. Yo creo que hay un camino inmenso acá, el usar la fotografía, ya sea con drones o con lo que sea, o con cámaras que van montadas en tractores, ¿no es cierto? Y uno podría eventualmente, bueno, estos son los métodos de clasificación. Aquí, pucha, también es un mundo esta historia, pero trata que no haya más tiempo para poder indagar más en esto, porque, bueno, la vida es una sola. El tema es que, bueno, el curso es uno solo, de podemos verlo todo, pero para que se hagan una idea, uno podría reconocer patrones, ¿ya?, de la forma que tiene los píxeles o las agrupaciones de píxeles que se están observando. O sea, un computador, esto se llaman métodos de segmentación basados en Machine Learning, que permiten reconocer patrones, ¿no es cierto? Si tenemos un patrón de muchos píxeles que tienen la misma tono, por decirlo así, ¿sí? Tono de color, ¿ya? Y que siguen un patrón circular en torno a un radio, eso el computador es capaz, tú le puedes ordenar, decir, oye, reconóceme los patrones de todos los píxeles que se agrupan en términos de color en torno a una área circular. Entonces, el algoritmo lo que dice, puede reconocer todo lo que sea con un patrón del mismo color y alrededor de un punto circular, o de un radio definido, que puede ser el radio, dice radio como lo definimos, de acuerdo a lo que conocemos del campo, o sea, el tamaño de las vallas. Pues sabemos que los píxeles aquí son de, no sé, por 1 milímetro, entonces calculamos el radio en base a lo que sabemos del píxel y del tamaño de las vallas esperadas. ¿Me siguen con lo que estoy tratando de explicar? Entonces, eso uno lo entrena, bueno, puede entrenar el algoritmo diciendo, ya, esto es una valla, esto es una valla, esto es una valla, esto es una valla, una valla. El algoritmo reconoce que ese punto, con ese criterio matemático, es una valla, y después automáticamente va a aplicar el mismo algoritmo que se entrenó con ese punto que uno le dijo que era valla, con ese algoritmo, para reconocer el resto de los puntos, o sea, o de la imagen, ¿no es cierto? Y definir, ya, este tiene un patrón parecido al que me dijo el entrenador, que sé yo, que era una valla, y que sigue la matemática que me definió el hombre, ¿cierto? La máquina calcula las órdenes que uno le entrega, ¿ya? De acuerdo a la lógica que uno entiende de la imagen, y con eso clasifica y te genera este mapa de clasificación. Como les digo, es bien entretenido. Nosotros hacemos esto para clasificar los ecosistemas y saber las coberturas de suelo, ¿no es cierto? Para estudiar cómo cambia el uso del suelo con satélites, pero uno lo puede hacer el mismo principio, la misma matemática, la misma lógica, los mismos algoritmos, para clasificar objetos redondos de objetos que no son redondos, que serían la hoja, en este caso de cortar las vallas. Ya, es la misma, por eso les digo, me encantaría poder dedicarme un poco a esto, pero no me da la cabeza, el tiempo en realidad, para poder hacerlo todo. Pero bueno, la lógica la entiendo perfectamente. Y la idea es que ustedes la entiendan. Dígame. En ese sentido, ¿se podría trabajar para desarrollar un algoritmo para detectar porosidad en la canopia en vides? Sí, perfectamente. Perfectamente. De hecho, yo creo que hay algoritmos que lo hacen ya, pero sí, uno podría calcular los gaps, ¿no es cierto? Los hoyitos sacar una foto y tener una proporción de hoyos con respecto al verde. Los números. Ya, gracias, sí. Sí. Eso es algo muy factible de hacer. Yo aquí estoy mostrando cómo detectar vallas, que es más complicado que detectar los hoyos aquí que están acá. Pero sí, es el mismo principio. De hecho, es más sencillo porque los poros o los hoyos que tú dices, la porosidad, no hay que mirar formas, ¿te fijas? Sino que ahí tú ves un hoyo cuando la luz atraviesa directo.
¿Te fijas? Entonces son cambios de la luminosidad, ¿no? ¿Cachai? En cambio acá hay que reconocer una forma, un patrón de forma, por eso es más complicado, pero se puede en la práctica. Ambos. Ya. Y bueno, esto también lo muestro para que sepan, aplicaciones en la post cosecha. Estos mismos también es parte de la agricultura de precisión, para nada mi expertise, pero es lo mismo al final. Uno puede pasar, de hecho hoy en día ya hay máquinas automáticas que pasan en las cadenas donde pasan las frutas, como esta, y que van sacándole fotos a todas las frutas o a un número X de frutas. Y claro, cuando reconocen un patrón que está fuera de un rango de predefinido, o sea, si uno le puede decir, no sé, pues, esto es, uno puede aceptar hasta 1 milímetro estos hoyos de cambio de patrón, y ahí viene un robot y me saca para afuera esta no, y me lo va clasificando automático. Eso ya se aplica, ya hay un inmenso desarrollo en eso actualmente. De hecho, se puede aplicar no solo para esto, se aplica para cualquier producto biológico. De hecho, ahora que estuve en China, me invitaron en diciembre a dar una charla, uno de los chinos me mostró un trabajo parecido a este, pero con la carne, que tenía un algoritmo de detección de la calidad de la carne espectral, y para detectar cuando la carne está un poco irregular o pasada, ¿no es cierto?, antes de, sin tener que tocarla y meterle manos, ¿no? Detectaba los espectros, ¿no es cierto?, y veía que había un poquito... estaba patentándolo, de hecho. Bueno, chinos son expertos en esas cosas. Bueno, y esto es solo visual, ¿no es cierto?, RGB, pero uno podría también mirar los espectros, mirar las longitudes de onda, ¿no es cierto? Y esto es como una manzana, se ve con distintas longitudes de onda, fíjense. Y aquí uno, claro, en color no se ve tanto, pero cuando uno hace una composición de colores, o sea, cambia, mezcla longitudes de onda, así como un NDVI, pero de distintas longitudes de onda, puede generar estas imágenes, ¿no es cierto? Y aquí, o esta, ¿no es cierto? Y aquí, claro, con este mapa es mucho más fácil discriminar una fruta mala y la cantidad de puntos, en este caso el bitter pit, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, en las manzanas. Aquí uno puede calcular, o sea, puede tomar un umbral de tolerancia. Si tengo más de un 27% de la planta o de la fruta, o 25%, con estas manchones de bitter pit, no me sirve, para afuera, basura. Entonces, también se ocupa mucho la información espectral, y ahí hay un desarrollo gigante en curso. Ya. La última, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, pero última diapo. Ya, otra de las herramientas que existen son los monitores de rendimiento. ¿Se acuerdan que en la primera clase les presenté? ¿No se acuerdan? No creo. Les hablé de, voy a volverme para como mil diapos. Les hablé ¿de qué le hablé? No me acuerdo. De esto. De estos mapas. Y alguien me preguntó, de hecho, profe, ¿cómo se obtienen estos mapas? ¿Ya? De rendimiento con tractores. ¿Ya? Estos mapas se obtienen con estas máquinas que están acá. Con estas máquinas, ¿no es cierto? Hay una máquina, un tractor, y aquí hay una maquinita que va registrando, no, perdón, acá adentro, que va registrando, acá, ¿no es cierto? Esto, acá adentro, va registrando cuánto está cosechando la máquina, ¿no es cierto?, con una coordenada, y con eso se generan estos mapas, se llaman monitores de rendimiento, y son bastante populares en muchos países, en Chile no tanto todavía, pero igual yo sé que existen. ¿Ya? Ok. Lo vamos a dejar, a ver, déjenme ver un poquito. Sí, no, lo vamos a dejar hasta acá nomás. Y la próxima clase vamos a hablar de esto, de cómo integramos la información. Deja acordarme que venía acá. Ya está. Y vamos a empezar un poco la materia que sigue. ¿Ya? Voy a seguir, porque esto igual toma tiempo digerirlo, así que necesito un poco de tiempo para explicar estas diapositivas. No quiero pasar rápido. Así que no sé, si tienen dudas,
de lo que vimos ahora, hasta hoy, de lo que conversamos en realidad, o lo que conversé hasta hoy. ¿Quedó claro? ¿Ningún comentario? No lo sé, muchachos. ¿Algo que agregar? ¿Sí, no? No, yo sí quedé bien, profe, yo entendí muy bien. Solo que haría una consultita que no entendía al inicio de la clase, que, por ejemplo, va a subir una lectura hasta, o sea, hoy para que va a haber un control la siguiente semana, o la siguiente semana usa... No, voy a subir una lectura ahora ya, ahora. Cierro esta clase, ¿Ah? termino de grabar. Ya, pues, mira, voy a apagar, voy a terminar de grabar porque las clases muy pesadas se vuelven complejas de manejar.